Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, hermanos. Cuando están agradecidos por el Señor, por su misericordia cada día más. ¿Por qué no se pone de pie un momento? Damos gracias al Señor porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Pudimos ver el desastre que hubo hace unos días, no semanas, días. Durante, como estaba diciendo el pastor, sobre la ayuda a los jóvenes, fue una experiencia muy impactante en mi vida, sabiendo que uno como hispano, qué tipo de raza viene aquí a este país, sabiendo la situación que tiene uno y trabaja lo duro suficiente para poder ganar lo que tiene y de la noche a la nada se lo pierda todo. Pero sabemos que lo que más importante es la alma, que eso definirá el día de mañana cuando venga la venida del Señor. Vamos a ver quién en verdad está listo para volar al cielo, donde allá está nuestra tierra, no es aquí. Aquí nomás venimos por pasar, no es por quedarnos. Aquí nomás venimos para estar un rato y un momento de la nada vamos a subir al cielo. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en Mateos 25. Es un pasaje muy conocido, muy impactante. Me tocó durante esta semana. Estuve viendo cómo Dios estuvo hablando a mi vida por una parábola que siempre la leía, pero nunca le puse mucha atención. Sabía lo que era, pero no lo saqué a profundidad. Mateos 25, vamos a estar leyendo el versículo 1 al 13. Cuando lo tenga me dice amén. Mateos 25 del 1 al 13. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Y su palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Leamos ese último versículo, hermanos. Velad porque no sabéis el día ni la hora que en el Hijo del Hombre ha de venir. Cierre sus ojos, hermanos, y pongan las manos del Señor, que sea su Espíritu Santo hablando. Amén. Amantísimo Padre de la gloria, Señor. Aquí está tu palabra, Padre. Haz, Señor, como tú quieras, Jesús. Así como tú hablaste a mi vida, Señor, durante esta palabra, Jesús. Oh, te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando a tu iglesia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, Padre, esta palabra. Yo me aparto de aquí, Señor, que sea tu voluntad, Padre, no sea la mía, Señor. Que seas tú, Padre, ministrando en cada corazón, en cada vida, Padre, porque tu palabra dice que hay que velar porque no sabemos ni el día ni la hora en que tú vendrás, Padre. Es necesario, Señor, que tengamos nuestras lámparas con aceite, porque tu palabra dice que es necesario, Señor, tener nuestras lámparas con aceite. Hay que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos cada día más de ti. Porque somos necesitados, Señor. Somos verdaderamente necesitados, Padre.
porque sin ti no podemos hacer nada y no somos nada, Señor. Porque sin ti, Padre, ¿a dónde estuviéramos si no hubiera sido por tu voluntad, Señor? Por tu gran amor, por tu misericordia, Padre. Porque tú nos has guardado de esas devastaciones que están ocurriendo y no va a ser la única, vienen más, Señor. Pero mientras estemos seguros bajo tu mano, Padre, no pasará nada, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Sea tu mano, Señor, moviéndose sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Siga alabando, hermano. Siéntese, pero no siente la alabanza. Amén. Voy a dar un poco de introducción para que vaya entendiendo bien lo que se basa esta lectura. Fue una impactante historia que me tocó la vida a la manera que, como le estaba diciendo al principio, yo lo leía, pero lo leía así a lo rápido y no captaba el mensaje verdadero que nos está dando el Señor aquí. La ley mosaica permitía la poligamia entre los pueblos hebreos. La poligamia es muchos matrimonios. En palabra griega se dice polis gamos. La ley mosaica en el Antiguo Testamento podemos ver que se permitía la poligamia, significando que se podían casar más de una esposa, tenían que tener más de 2 o más de 3 o los que ellos tenían. En ese tiempo había mucho de esa influencia sobre la poligamia. Poligamia, como le digo, significa muchos matrimonios y en griego se dice polis gamos. En ese tiempo podemos ver que comenzó a crecer eso de la poligamia, pero comenzó a haber conflictos, porque había conflictos entre los matrimonios, había peleas, rivalidades, que al punto que llegó que fue prohibido a los reyes de Israel, a los reyes que fueron nombrados para Israel, fue prohibido tener esta tradición, la poligamia, que significa muchas esposas. En Deuteronomio 17:17 su palabra habla sobre las diferentes las leyes o los límites que tenían los reyes, los reyes no podían tener más de una esposa, no tenían aferrarse a lo que era lo material, a lo oro, a la plata. Y también su palabra ahí mismo dice en Deuteronomios que ellos tenían que escribir la ley y tenían que escribirla, leerla y estudiarla de la manera que la tenía que vivir. Si usted se pone en mente y va al tiempo de antes, pudimos ver que los reyes en el tiempo de antes no eran nomás rey, majestad, aquí y allá, yo mando. No, los reyes también tenían un deber de que significa que se tenía que hacer es leer la ley, escribirla y vivirla. No nomás que iba a estar de rey como uno piensa, ¿verdad? Entre los conflictos saqué 2 ejemplos de la poligamia. del que fue un ejemplo, dos ejemplos muy comunes, que era el de Lea y Raquel en Génesis 30, y Ana y Penina en 1 Samuel 1, del 1 al 6, si lo puede leer más tarde cuando pueda. Nomás lo voy a dar una repasada rápido para que vayamos al punto. Lea y Raquel, sabemos que Lea y Raquel, Ana y Penina tenían la misma situación había mucho favoritismo de una esposa y la otra. Y podemos ver que ahí, esos eran los tipos de conflictos que había cuando habían más de 2 matrimonios, que lo que era la poligamia. A causa de eso, se comenzó a influir más la monogamia. En otras palabras, nomás una esposa, monogamia. Líderes como Adán, Noé, Isaac, José, Moisés y Job fueron un gran ejemplo de esa gente que nomás tuvieron una esposa. Cuando estuve estudiando esto me dio un poco de gracia, porque poniéndome a pensar, bueno, yo no soy casado, gracias a Dios. A los casados me puse a pensar, imagínense si tuvieran 2 mujeres, ¿cómo le hubiera ido? Si hoy en día todavía estuviera eso de la poligamia, de casarse más de una sola esposa, y me imagino cómo han de ser los pobres esposos. Eso lo dejo ahí, amén, para su...
Comenzando en esto, estas fueron las leyes que había en el tiempo de antes, en las tradiciones. También esa misma tradición viene las costumbres del oriente sobre los padres cuando escogían a la novia del novio o la futura esposa. Era una tradición que se hacía en Israel. El papá iba con su hijo y él es que los padres escogían la novia para su hijo. Eso se refiere que, ¿por qué razón se hacía esto? Ella se iba a unir a la familia del novio y por eso los papás tenían que averiguar, informarse con quién verdaderamente se iba a juntar su hijo. Otra de las razones eran que los padres sabían si ella convendría a su familia o no. Porque qué si le sale una malacata ahí por al lado y los padres no saben, amén. Por eso era muy importante que los padres conocieran a la muchacha, escogieran a la muchacha primero y después se informaran con su hijo, les preguntaran, consultaban con sus hijos si eso estaba bien, si le parecía que esa muchacha está buena. Pero aquí estamos más atravesados, aquí son los hijos, van a buscar a la novia y después los hijos consultan con los padres para ver si están de acuerdo. Pero en esos tiempos era muy diferente, había más tradición, un respeto más. Se miraba el respeto de los padres a los hijos, amén. Tenemos un mal ejemplo sobre Esaú. Si va conmigo a Génesis 26. Génesis 26, versículo 34 y 35. Ahí tenemos un mal ejemplo sobre el capítulo 34 y 35. Y dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué razón fue una amargura a los padres? Porque estas muchachas eran mujeres paganas que servían a otros dioses. No eran jóvenes de Dios, eran muchachas paganas de allá afuera. Amén. Asimismo, la tradición que traían los judíos era, los padres escogían a la novia para su hijo, pero al mismo tiempo, cuando ya estaba eso de acuerdo, ahí cuando comenzaba los negocios para obtener la esposa, había un precio que pagar por la esposa o la futura esposa. El joven llevaba un pariente, esa era la tradición que hacían. El joven tenía que llevar un pariente con él y el joven negociaba con los padres de la muchacha para ver cuánto quería por su hija. Un ejemplo en la Biblia muy saltado es Jacob. Jacob, cuando fue con Labán a pedir la mano por Raquel, pudimos ver que Jacob no le pudo pagar a Labán, solo lo que pudo hacer es le sirvió por 7 años. Pero pudimos ver que si mira toda la historia, Labán le dijo que si le sirviera 7 años le iba a dar la mano a Raquel, pero al final de los 7 años Labán le engañó a Jacob, le dijo que le dio a Lea en vez de a Raquel. Y entonces Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para tener a Raquel y a Lea, pero dice la Biblia que Jacob amaba más a Raquel. En total él sirvió 14 años para tener esas 2 esposas, amén. Asimismo podemos ver que como Jesucristo, siendo el esposo de la iglesia, pagó un precio que fue su sangre cuando murió en la cruz del Calvario, amén. Fue un precio que nadie puede superar, fue un precio que nadie puede hacer. Imagínense, ¿quién daría su vida por uno? Nadie, solo Jesucristo, amén. En lo que requiere son las vestimentas del novio y la novia. Podemos ver cómo era tan importante el vestimento de la novia y del novio. Cuando el novio iba por la novia, él se vestía de rey. Cuando el novio pasaba, antes que recogiera a su novia, tenía que vestirse como rey.
Su palabra dice en Isaías 61:10, decía, porque me vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Aquí tengo unos pocos ejemplos sobre cómo era la vestimenta del novio. Dice que se decoraban con vestidos perfumados, con incienso y con mirra. A lo que tiene que ver al adorno de la novia era aún más costoso. Se tenía que poner todo el esfuerzo posible para que ellos se pudieran resaltar entre las demás muchachas que iban a ser las vírgenes que acompañaban a la novia. Esto, si lo ponemos en el día de hoy, si nos aplicamos esta palabra a nosotros mismos, podemos ver la importancia que es la vestimenta, que significa la vestimenta espiritual de adentro. Dependiendo cómo tú andes de adentro, la comunión tú y Dios va a reflejar lo que tú eres afuera. Porque hay mucha gente que dice que no importa lo de afuera, sino lo de adentro. Pero porque lo que tienes de adentro va a resaltar lo que tienes afuera. Porque la palabra de Dios dice que del corazón mana la vida. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Cuando uno en verdadmente anda en los pasos de Dios, es porque se va a reflejar. Porque su palabra dice que nosotros somos luz en las tinieblas. Si estamos en la escuela, tenemos que hacer luz en las tinieblas. Si tu amigo te dice, haz esto, no lo hagas. Si sabes que a Dios no le agrada, no lo hagas. Amén. Nosotros como la iglesia, como la novia, debemos de estar preparados, sin manchas y sin arrugas, porque Jesús viene por una iglesia limpia y pura. Amén. A lo que debe la procesión matrimonial, el novio va por su novia. En esto podemos ver sobre la parábola de las 10 vírgenes. Cuando el novio, en la tradición judía, el novio era mayormente común que fuera a traer a su novia. Y si lo ponemos a la aplicación de la Biblia, podemos ver que aquí se refiere como a la segunda venida del Señor, cuando Él venga por su iglesia, amada. ¿Amén? La novia tiene que estar ya lista, preparada, decorada, perfumada. Amén. La venida se compara con las 10 vírgenes con sus lámparas. Y si vamos a leer de nuevo a Mateo 25, su palabra dice que tenemos que estar ya listos porque no sabemos ni el día ni la hora. Cuando leemos delicadamente la palabra, vamos a ver unas cosas que yo cuando lo puse a estudiar no me había dado cuenta. Y dice su palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ponga atención a esto, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí tenemos una acción, salieron a recibir al esposo. Ellas sabían que alguien venía, ellas sabían que había alguien que estaban esperando. Y dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí hay 2 diferencias. Aquí señala 2 tipos de personas, los que son las prudentes y las insensatas. Las insensatas no llevaban aceite en la lámpara y las prudentes llevaban aceite en su vasija, aparte de su lámpara. Si ponemos a pensar, ¿qué significa prudencia? Prudente es básicamente ser sabio. ¿Y de dónde saca la sabiduría uno? Su palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si uno practica eso, uno va a ver al tiempo que va haciendo sabiduría. Aunque no la vea, pero usted la va a enseñar a los demás su manera de actuar, su manera de hablar. Así es como la sabiduría va creciendo. No que usted la va a ver, pues usted va a ver por el proceso cada vez. Si en verdadmente tenemos temor a Jehová, va a ver la diferencia cada día. Amén. Las 5 insensatas decía que no llevaban aceite nomás en sus lámparas. La Biblia no dice que llevaba aceite en sus lámparas, pero si usted se pone a pensar muy bien, que las lámparas no prendían si no era aceite. Las lámparas, o en el tiempo antes eran antorchas, o como se le dicen, candeleros. Las lámparas se alimentaban del aceite. Amén. El hermano pastor estuvo hablando por estos 2 miércoles
sobre lo que es el aceite, tocó una parte del aceite. Él habló que dijo sobre el aceite representa al Espíritu Santo. La lámpara no tiene luz propia. Eso significa que esa lámpara tú la puedes cargar por donde sea, pero mientras no hay aceite en esa lámpara, no va a alumbrar. Ahora te digo, si tú no tienes aceite, no vas a alumbrar. ¿Qué significa? Si no tienes al Espíritu Santo, es imposible que alumbres. Porque si tú andas alumbrando, tienes que necesitar el Espíritu Santo, porque de eso se alimenta la lámpara. En los tiempos antiguos no habían lámparas públicas como hoy en día, que vemos en la noche hay lámparas alrededor en cada calle. En el tiempo de antes no había, era necesario andar con una lámpara. Asimismo, eso se compara a la vida de uno hoy en día. El mundo anda en tinieblas y no hay luz ahí, pero por eso Dios nos ha dado esta palabra para que cada día nos llenemos del Espíritu Santo y alumbremos, para que ellos vean que todavía hay un Dios que existe y que todavía hay un Dios que nos ama. Amén. Hay momentos que yo al principio no entendía esto y me hacían muchas preguntas, pero cuando al proceso del tiempo me fui dando cuenta la maravillosa mano del Señor, pero lo rebelde que somos todavía, sabiendo que esta es la verdad, sabiendo que Dios es la verdad, sabiendo que Él es el único camino. Aún así nos rebelamos contra ellos con nuestras acciones. Si va conmigo en Jeremías 2, 1 al 7, su palabra habla sobre cuando Jeremías profetizó al pueblo de Israel. Jeremías 2, del 1 al 7. Aquí podemos ver la rebeldía del pueblo de Israel contra Dios, después de todo lo que ha hecho Dios con nosotros. Jeremías 2, del 1 al 7. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraran eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallarán en mí vuestros padres? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y no fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Podemos ver cómo aquí señala, nos da a explicar de dónde fue sacado Israel. Siempre estaba a sus órdenes, estaba obediente a lo que Dios le pedía. Pero después que eso pasó, comenzó las murmuraciones de Israel sobre Dios. Comenzó a murmurar y comenzó a idolatrarse, a punto que ya no quería nada con Dios. Y aquí podemos ver la misericordia del Señor cuando le recuerda a Israel por medio de Jeremías, que le dice básicamente, vuelve a tus propios caminos, vuelve al primer amor donde yo te saqué. Recuérdate, le está recordando de dónde Dios lo había sacado cuando Israel no daban nada por ellos. Cuando fue esclavizado Israel, Dios estuvo ahí. Asimismo, la palabra de Dios nos habla en este momento. Dice, la palabra de Dios nos habla diciendo, recuérdate de dónde has caído, recuérdate de dónde Dios te ha sacado. Si te pones a pensar tú, desde antes que conocieras a Cristo, ¿a dónde estuvieras? Si te pones a pensar en qué estuvieras haciendo en este momento si no hubieras conocido la palabra de Dios, si esa persona que te evangelizó, si esa palabra que te tocó y te cambió la vida, no la hubieras escuchado, ¿a dónde estuvieras en el día de hoy? Aleluya.
Hazte y pregúntate tú mismo, no estés mirando a nadie, pregúntate tú mismo porque esto es personal. Ponte a pensar, yo me ponía a pensar durante esto, me ponía a pensar cuando entramos en la iglesia, yo tenía 9 años o 10 si no me acuerdo, cuando entré a la iglesia chiquitita en la casita y me acuerdo de la primera vez que entré, me sentía raro porque yo no era familiarizado, no me familiarizaba con nadie. Pero al punto del tiempo vi cómo la mano de Dios se movía en esa casita. Aunque muchos decían que ya se iba a caer, pero lo único que estaba cayendo era la gloria de Dios cada día. Yo miraba y miraba, chiquitito miraba cómo Dios se movía. Y mira hasta dónde Dios nos ha traído en el día de hoy, hermanos. Mira a dónde estamos, nomás mira alrededor. ¿No crees que Dios es más que misericordioso? ¿Y cómo nosotros le estamos pagando? ¿Cómo nosotros estamos agradecidos con el Señor? Que ya ni a los cultos queremos venir, hermanos. Me duele el corazón a ver la iglesia sola, sabiendo de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios te ha sacado. Y con eso le pagamos. Gloria a Dios. Es necesario estar preparados porque no sabemos el día y la hora. No sea que Dios nos sorprenda de la nada y no estemos preparados, hermano. Amén. Sin lámparas no pueden entrar a la fiesta. La tradición de los judíos era que si no tenía uno una lámpara en el tiempo de antes, era imposible entrar a la fiesta. Necesitamos convertirnos y volver a donde Dios nos ha sacado. Tenemos que recordar el momento donde Dios, por su misericordia, nos sacó, por su amor, nos tiene aquí. Si yo le contara las maravillas que Dios ha hecho con mi vida, hermano, no terminaría hoy. Por su misericordia estamos aquí, por su gran amor. Porque su palabra dice que en Isaías 53:10 dice, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Si leemos esta palabra, podemos ver cómo uno despreciaba a Dios, cómo nosotros despreciamos la palabra del Señor cada día. Hay momentos que a mí se me olvida leer la Biblia ni orar, pero ahí está el Espíritu Santo diciéndote, vuelve a mí, tú necesitas de mí, tú sabes que tú no puedes vivir sin mí. Porque cuando uno está verdaderamente enterrado en la palabra del Señor, aunque tú te apartes, siempre el Espíritu Santo te va a decir, aquí estoy yo todavía. Aunque tu amigo o tu amiga no te quieran, aunque tus padres no te quieran, yo estoy aquí. Porque si tú vas afuera, no hay amigos verdaderos. No hay amigos verdaderos. Nomás el único amigo es Jesucristo. Porque Él fue el único que dio su vida en la cruz del Calvario. No hay nadie más en qué poner la mirada, sino en lo que es Jesucristo. Como le estaba diciendo, me impactó viendo cronológicamente, viendo de dónde Dios nos ha sacado. De esa iglesia chiquitita, donde estamos ahorita. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en esta iglesia, pero primeramente tenemos que humillarnos, buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Y no lo digo para que lo escuche y salga de aquí y se le salga de afuera también, sino es para que lo pongamos en práctica, para que aprendamos que el amor de Dios es grande, pero también sus juicios. Tienen que aprender que también el Señor de la gloria va a disciplinar si no obedecemos a su palabra. Amén. Su palabra dice, no puedes arreglar tu lámpara sin aceite. Si no tienes al Espíritu Santo, no tendrás parte en la fiesta celestial. Si seguimos leyendo su palabra en Mateo 25 sobre la parábola, podemos ver cómo ilustra más adelante. Dice su palabra, el 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué significa eso? No estaban preparadas.
Hay muchos hermanos que han comenzado bien, pero terminan mal. Hay muchos hermanos que confesan a Jesús, pero al tiempo los ve, se van y se van. No hay una madurez todavía. Insensato significa que todavía no está maduro. El 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirles. Su palabra dice que y tardaron el esposo y cabecearon todas, no me dice la mitad, todas. ¿Qué me da a significar esto? Que hay momentos, aún como la gente, si en verdad tú buscas a Dios, hay momentos que va a enflaquecer y va a caer, no porque Él quiere, sino porque ya no tienes fuerzas. Hay momentos donde llega el cristianismo que cae uno por cansancio, por muchas pruebas, por muchos dolores, por las situaciones que estamos pasando. Siempre va a haber momentos donde uno cae. Eso no significa que pecamos voluntariamente, sino que caemos. Pero su palabra dice que y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. En el día del Señor, cuando venga y la trompeta suene, ya no va a haber tiempo para arreglar tu lámpara, joven. Te voy a decir eso. Es muy importante que ahorita, cuando hay vida, dice su palabra que hay esperanza. Cuando hay vida, hay esperanza. ¿En qué trata de decir eso? Que si tú, mientras tengas vida y estás bien con el Señor, en tu interior, tú estás confiado que tú vas a ir con Él. Pero si tú sabes que andas en malos pasos, y tú sabes, y no tienes que decirle a nadie, tú mismo sabes, si andas en malos pasos, si te preguntan, ¿te vas con Dios? Y tú te quedas, bueno, pues tú sabes, y pues sí, así no es la cosa. Aquí su palabra compara 5 insensatas y 5 prudentes. Aquí no hay nada en medio. Ahí no dice la palabra que habían 5 con lámparas medias llenas. Dice, están las lámparas llenas, y los que traían aceite y las que no traían aceite. Ahí no había una que decía, pues yo voy a traer medio aceite por si acaso, ¿verdad? No, si estás o no estás, ¿le sirves a Dios o no le sirves a Dios? Tienes que ver eso, que no hay en medio, no hay tibio. O estás caliente o estás congelado. ¿Ven? Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Para estas mujeres, para estas vírgenes ya era tarde ya, porque el momento que la trompeta sonara, vamos a salir volando. Ya no va a haber tiempo ya no va a haber tiempo. Por eso es importante, iglesia, que estemos preparados en cualquier momento, porque su palabra dice, velar, porque no sabemos la hora ni el día. El hermano pastor, me acuerdo que estábamos ese domingo que nos quedamos aquí con esa tormenta, tocó un tema que ya lo había escuchado antes, sobre lo que se refiere al tiempo de la venida del Señor. Porque su palabra dice que no sabes ni la hora ni el día, pero no dice sobre el año. El pastor estaba tocando ese tema sobre cuando el pueblo de Israel se constituyó como una nación en 1948. Y la profecía del Señor dice que Dios le dio 70 semanas. Si lo ponemos lo sumas de 1948 más 70, daba 2018, que significado 2018. No estoy diciendo, como decía el pastor, que eso no significa que va a venir en el 2018, pero eso da a clarificar que estos son los últimos años, y si se dice años, meses,
Ya no hay más tiempo, iglesia, para estar jugando. Ya no hay más tiempo, ya. Su venida está cada día más cerca. Y no hay necesidad que uno se lo grite. Allá afuera se mira. Miren esas tormentas. Usted piensa que eso viene nomás por la madre naturaleza. Aquí no hay nada de madre naturaleza. Aquí se llama Dios el Todopoderoso. Él es el que hace que eso se mueva. Si Él quiere, Él puede mover esas cosas. Si no, ahí lo deja. Por eso hay que estar velando. Hay que estar siempre activo en las cosas del Señor. Si ves que algo te causa que te desmayes, apártate de eso. Si ves que algo te hace que te quites, te muevas de Dios, quítalo del camino. Si es algo interior o personal, pónselo en las manos del Señor, que Él va a obrar. Si en verdaderamente tú quieres, Él va a obrar. ¿Ven? Como le decía, necesitamos convertirnos y velar, porque no sabemos la hora ni el día, hermano. Hasta aquí concluyo mi mensaje. Le voy a pedir que se ponga en pie, hermano. El Señor nos ha dado mucho tiempo, hermanos. Es demasiado tiempo. Y hay todavía gente que no entiende que ya el tiempo se está acabando. Ya no hay más tiempo, más jóvenes. Ya el tiempo se ha acabado, ya la verdad. Nomás estamos esperando en la misericordia del Señor. Ya el tiempo se ha acabado, joven. Ya no es tiempo de andes jugando en la iglesia, ya. Es tiempo que te pongas en rectitud con el Señor, que te pongas a cuenta con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú puedes estar engañando a tus padres, puedes estar engañando aquí a personas adentro, pero sabemos, y tú mismo sabes, que a Dios nadie se puede burlar de Él. De Dios nadie se puede burlar, joven. Y te lo pido, padre de familia, acuérdate que siempre tienes que estar velando por tus hijos. Las cosas hoy en día están graves. Las cosas hoy en día por todos lados ya es pura cosa diabólica, ya para qué, cómo ponerlo. Todo es maniobrado por Satanás, por sus demonios. Y es importante, Padre, que ores por tus jóvenes, porque ya aquí estamos en pura misericordia del Señor. Voy a pedir a la juventud que levante tus manos y te pongas a cuentas con el Señor. Ponte a pensar, Señor, si tú vienes hoy, ¿me iré contigo? Hazte esa pregunta. Habla con tu Dios, porque Él está aquí. Oh, iglesia amada, ora por los jóvenes. Todo este tiempo hemos visto cómo la juventud ha sido atacada, porque el enemigo sabe que con esta juventud podemos traer a más y más jóvenes, porque estos jóvenes por adentro, yo sé que hay un anhelo, todavía hay un anhelo de buscar la presencia del Señor, porque tú, joven, tú mismo sabes, y yo mismo lo he experimentado, que cuando yo andaba allá afuera y me ponía al lado de las personas, sentía una gran diferencia. Sentía una gran diferencia y me hacía recordar que yo soy un hijo de Dios. Me hacía recordar, el Espíritu Santo estaba ahí diciéndome, acuérdate que tú eres un hijo de Dios y tienes que actuar como uno de ellos. No importando a dónde andes, aunque no te esté viendo nadie, como te he dicho, Dios lo mira todo, joven. Es necesario que nos pongamos a cuenta con el Señor. Es necesario que estemos preparados espiritualmente. Como te he dicho, si es algo que te está molestando, que no puedas dejarte servir al Señor, ponlo en sus manos, porque Él es el que puede cambiar tu vida.